Roma destruye a la falange macedonia. En el este, China es todopoderosa. Mientras sus legiones marchan bajo el águila imperial, Roma arrastra todo a su paso. Roma y China crean la imagen de la grandeza imperial para todas las potencias siguientes. Pero su poder tiene un límite. Un límite impuesto por las hordas de los bárbaros. Guerra y civilización. Imperios y ejércitos. ...197 a.C. En la región de los Sinocéfalos, en Grecia, Filipo V de Macedonia conduce a 26.000 hombres a enfrentar a un estado advenedizo de la península italiana. El día de la batalla es brumoso y el terreno accidentado. En el centro del ejército macedonio se halla la formación de piqueros, la falange, como en la época de Alejandro, 130 años atrás. Los romanos usaban unidades más pequeñas y móviles. Las lanzas de 4 metros de los piqueros macedonios, aunque eran mortíferas, solo les permitían moverse en una dirección, hacia adelante. Los dos ejércitos se enfrentaron en la batalla de los Sinocéfalos. Las grandiosas, atiborradas falanges macedonias intentaban maniobrar en la niebla y sobre el terreno escarpado. El ejército romano no era un ejército de falanges, era un ejército de formación en masa, donde los miembros de las formaciones se enfrentaban al enemigo en un combate individual. El flanco macedonio izquierdo se desmoronó. Al ver eso, un oficial romano tomó 3.000 hombres y los atacó por detrás. No eran como los hombres de una falange, donde todos pujan con sus lanzas para generar presión. Ellos acometían cuerpo a cuerpo a un enemigo individual luchando con las manos, que es una forma muy peligrosa de ganarse la vida. Los romanos aprovecharon las brechas dentro de la falange. Una vez adentro, empuñaban sus cortas espadas y se abrían paso a cuchilladas. No había misericordia por los que trataban de huir. Los perseguían y no se detenían hasta haberlos asesinado. $8.000 macedonios fueron asesinados. 5.000 fueron tomados prisioneros. La batalla de los Sinocéfalos fue un hito para los advenedizos romanos. Apenas 4 años antes habían conquistado España, su primera posesión fuera de Italia. Ahora controlaban Grecia. Se encontraban al borde del imperio. Roma fue el primer gran estado que emergió de Europa. Ganó su imperio haciendo la guerra. La guerra era la principal actividad del estado.
Entre el segundo siglo antes de Cristo y el segundo siglo después de Cristo, en el término de 400 años, Roma se convirtió en la potencia más poderosa e influyente del mundo occidental. Durante 1500 años, Occidente tomó los símbolos de la Roma imperial y los empleó en bancos, universidades y edificios gubernamentales. La arquitectura romana impuso un sello de autoridad en los edificios públicos, así como la lengua romana, el latín, proporcionó poder a la medicina, la educación y la ley. Pero el mayor legado de Roma a Occidente fue su ejército. Era un instrumento del poder estatal de Roma. El ejército romano no sentía reparos en robar las mejores ideas a aquellos contra quienes luchaba. La lanza de la falange griega fue adaptada, creando una lanza arrojadiza, el pilum. Fue diseñada para penetrar en el cuerpo y luego doblarse o quebrarse para que nunca pudiera ser arrojada otra vez. En lugar de marchar hacia la batalla lanza en mano, el ejército romano arrojaba sus pila es el plural de pilum, para quebrar la formación del enemigo. Esta falange voladora mantenía al soldado romano fuera de la línea de muerte. Liberada del peso de la lanza, la infantería podía ahora transportar su escudo rectangular llamado scutum. Pero robaron su mejor arma en España, la espada corta, de doble filo, la gladius hispaniensis, o espada española. Tan letal como la lanza griega, la espada española era fácil de sostener en un combate cuerpo a cuerpo. Finalmente, los romanos dividieron la falange en unidades más pequeñas y de más ágil movilidad, llamadas manipulum, del término latino que significa puñado. Los romanos forjaron un ejército que podía luchar en cualquier terreno y perseguir y vencer a cualquier enemigo. El historiador romano Polibio dijo: el legionario romano puede adaptarse a cualquier lugar, en cualquier momento, para cualquier propósito. Las nuevas armas y tácticas de Roma produjeron un éxito tras otro. Pero con el éxito surgieron los problemas. El imperio en expansión ensanchó las fronteras de Roma. Roma construyó fortalezas de madera, castillos de piedra, murallas, terraplenes para defender sus nuevos confines. Pero también había que pertrecharlos. Roma necesitaba más soldados. Pero a medida que Roma lidiaba con los problemas de la expansión, del otro lado del mundo, en el lejano oriente, surgía otro imperio. Entre 230 y 221 a.C., un hombre pondría bajo su control a un mosaico de pueblos hostiles y guerreros. Su nombre era Qin Shi Huangdi. Su imperio llevó su nombre, China. Aún estando tan alejadas, China y Roma eran muy similares. Los dos eran extensos, los dos tenían gobiernos fuertes, asimilaron a los pueblos que conquistaban y concedieron siglos de paz a los centros de sus imperios. Gobernaron a una cantidad similar de gente sobre una extensión similar de territorio.
Fortalecieron sus imperios con caminos, murallas defensivas e instalaciones de agua corriente. En China, el Gran Canal se extendía a lo largo de 2000 kilómetros, uniendo a Pekín en el norte con el río Yangtze en el sur. La primera gran diferencia entre ellos fue que la principal institución del Imperio Romano era el ejército, mientras que la principal institución del Imperio Chino fue la administración pública. Otra interesante diferencia entre ellos es la manera en que abordaban las incursiones, las invasiones. Los romanos intentaban destruir a quienes ingresaban al Imperio Romano con intenciones hostiles, mientras que los chinos convertían a los invasores en chinos, los achinaban, como se dice, y tuvieron mucho éxito con ola tras ola de conquistadores a lo largo de sus 5000 años de historia. Este es el ejército del emperador Qin Shi Huangdi. Estos guerreros de terracota fueron hechos para proteger su sepulcro cercano. Más de 8000 de estas figuras, un poco más grandes de lo normal, fueron descubiertas cerca de Xi'an, en la China actual. No nos dejan dudas del poder del ejército imperial y su diversidad de fuerzas. Hombres a caballo, infantería, arqueros, aurigas y ballesteros, demostrando que China tenía ballestas más de 1000 años antes que los europeos. Qin se jactaba de gobernar todo lo que había bajo el cielo. En el tercer siglo antes de Cristo, por medio de la fuerza bruta, convirtió a China en una única nación. El emperador Qin y sus sucesores crearon el servicio militar obligatorio. Todos los varones chinos debían realizar un mes de entrenamiento militar por año. Las 8000 figuras del ejército de terracota representan a los millones de hombres reclutados por el ejército imperial. Del otro lado del mundo, los romanos resolvieron el problema de controlar a su imperio en expansión de la misma forma que los chinos, con un ejército profesional. El ejército que crearon fue la base de su poder durante 700 años y es aún el modelo de los ejércitos de la actualidad. A medida que las legiones romanas marchaban a través de Europa para entrar en África y Asia, se enfrentaban a nuevas tribus y nuevos métodos de lucha. Siempre listos a adaptarse, los romanos aprendían de sus enemigos, estudiaban sus formas de luchar para no ser sorprendidos por nuevas tácticas o formaciones. Los prisioneros de guerra eran traídos de las tierras conquistadas para luchar como gladiadores.
El general romano Cayo Mario los usaba para entrenar a sus tropas. Ningún general antes de Cayo Mario había hecho esto. Él reunió a los mejores gladiadores y mostró a nuestras legiones una manera más adecuada de enfrentar y dar golpes. Finalmente, él produjo una combinación de coraje y habilidad tales que una reforzaba a la otra. El coraje complementaba a la habilidad con todo su celo, y la habilidad le enseñaba al coraje a protegerse. Mario tomó al ejército romano, que ya era una temible máquina de combate, y lo convirtió en la fuerza más organizada, disciplinada y brutal que el mundo haya visto. Pero Mario cambió más que el entrenamiento. Comprendió la importancia de los símbolos. Su legado más notable al ejército romano fue el estandarte legionario con el águila imperial, símbolo de poder y orgullo y punto de reunión en la batalla. En la batalla, uno quiere saber a dónde está el líder. Ese, creo, es el origen del águila, que se portaba cerca de donde estaba el jefe militar. Pero luego se ramificó. El honor de portar el estandarte llegó a ser muy grande. La ignominia de perder el propio estandarte, el estandarte del águila, era igualmente grande. Y en muchos sentidos era muy práctico. Por supuesto, el águila ha llegado a nosotros como un símbolo de destreza militar, pero ese es un exceso, no era el propósito inicial. No obstante, el símbolo del águila representó luego a los ejércitos de Napoleón, y más adelante, curiosamente, también a los ejércitos americanos e incluso al Tercer Reich. El Tercer Reich de Hitler fue el último imperio europeo que fue ganado por las fuerzas de las armas. Para dar a su Estado autoritario un tinte de legitimidad en la era democrática, Hitler tomó muchas cosas de Roma. Sus tropas marchaban bajo estandartes copiados de los de Roma. El saludo nazi con el brazo hacia el frente era romano. 2000 años después de que Mario comandara su ejército romano, sus símbolos revivieron en la Alemania nazi. En el núcleo de la reforma de Mario se hallaba el entrenamiento. Casi 500 años después de la muerte de Mario, Vegesio escribió su manual llamado Epítome de la ciencia militar. Decía que el éxito militar romano solo se debía al entrenamiento militar iniciado por Mario. Los galos pueden haber sido más numerosos, los germanos más altos, los españoles más fuertes y los africanos más pérfidos. Vegesio incluso admite que los griegos eran más inteligentes, pero escribe: vencieron a todos ellos gracias a la cuidadosa selección de reclutas, a la instrucción sobre las leyes de la guerra, al fortalecimiento a través de ejercicios diarios y al estricto castigo de la cobardía. Nadie teme hacer lo que sabe que ha aprendido bien. Una pequeña fuerza bien entrenada para los conflictos de la guerra es más apta para la victoria. Una horda salvaje y descuidada siempre está expuesta al peligro. Los soldados romanos recibían un entrenamiento tan frecuente y duro que fueron llamados mulas de Mario. Todos los días practicaban con sus espadas, aprendiendo a acometer no con el filo, sino con la punta. Un corte, cualquiera sea su fuerza, rara vez mata, porque los órganos vitales están protegidos por la armadura y los huesos. Pero una puñalada de 5 centímetros de profundidad es fatal. Cada noche, sin importar cuánto hubiera marchado, el ejército debía construir un campamento fortificado. Todos los soldados tenían palas. Servían para defensa y para ataque.
Al cavar, el soldado podía asegurar su propia posición y debilitar las posiciones enemigas al sitiar. 500 años después de Mario, Vejesio podía aún decir con confianza: la victoria fue garantizada no solo por los números y la valentía innata, sino por la habilidad y el entrenamiento. Vemos que el pueblo romano debe la conquista del mundo especialmente al entrenamiento militar, la disciplina en sus campos y la práctica de la guerra. Pero el entrenamiento solo no era suficiente. Para resolver la falta de hombres, Mario permitió a los que no tenían tierras unirse al ejército. Esta nueva clase de guerreros, sin otro ingreso que el salario del ejército, se convirtió en el soldado de carrera del ejército romano. Su lealtad pertenecía solo al ejército. Los romanos hicieron del ejército una carrera atractiva para los jóvenes. Ofrecía una paga estable y otras ventajas, como la oportunidad de avanzar social y profesionalmente. Los romanos pudieron en líneas generales pagar un salario a su ejército desde su crecimiento hasta el colapso del sistema a principios del siglo V. Creo que ese era el incentivo más atractivo de todos. Existían los beneficios complementarios, como decimos hoy, la atención de la salud, la oportunidad de dar un futuro a sus hijos también, casar a sus hijas con otros soldados, poner a sus hijos en el ejército. Cuando los soldados romanos se retiraban, el Estado continuaba haciéndose cargo de ellos. Un lote de tierra para cultivo solía ser la recompensa. Estos pensionistas del Hospital Real de Londres están a cargo del Estado británico en reconocimiento a su servicio militar. Una idea romana aún en práctica 2000 años más tarde. Pero bajo el manto de la civilización de Roma, su éxito dependió de una ferocidad en la guerra sin precedentes en el mundo antiguo. El ejército romano en acción era una organización despiadada y salvaje. Hasta los romanos reconocían eso. Los escritores romanos describen los temibles excesos que cometían estos disciplinados legionarios contra los enemigos vencidos y contra los rebeldes a la autoridad. Polibio cuenta la historia de Escipión el africano después de tomar Nueva Cartago. Dirigió a los soldados, según la costumbre romana, contra la gente de la ciudad, diciéndoles que mataran a todos los que encontraran, sin perdonar a nadie. El propósito de esta costumbre es encender el terror. Uno puede ver en las ciudades capturadas por los romanos no solo a los seres humanos que han sido asesinados, sino incluso a los perros cortados en dos y los miembros de otros animales cercenados. Si uno resistía demasiado tiempo a los romanos en un sitio, podía esperar lo peor. La ciudad hubiera sido destruida, saqueada. Los hombres hubieran sido asesinados y mujeres y niños vendidos como esclavos. Los romanos tenían una magnífica técnica de asedio. Utilizaban una cantidad de dispositivos diseñados y construidos con la típica ingenuidad romana.
Cuando no había tiempo para construir trincheras para protegerse de los proyectiles enemigos, los soldados romanos usaban sus cascos para formar un techo protector sobre sus cabezas. Lo llamaban testudo, tortuga, una formación que la policía utiliza en la actualidad en los motines. En los sitios largos, la carta del triunfo de los romanos era su perseverancia. En una ciudad, al saber que los habitantes tenían comida para 10 años, un jefe militar romano anunció serenamente: entonces la tomaremos en el 11º año. La ciudad se rindió de inmediato. Si observamos a la milicia romana, pareciera que el imperio llegó a sus manos como resultado de su valor, no como regalo de la suerte. Pues ellos no esperan que la guerra comience para practicar con las armas, ni se sientan a holgazanear en tiempos de paz para movilizarse solo en épocas de necesidad. Por cierto, parecen haber nacido con las armas en la mano. No interrumpen el entrenamiento ni esperan que aparezca una emergencia. No sería incorrecto decir que sus maniobras son como audaces batallas y sus batallas sangrientas maniobras. En asedio y en batalla, Roma era invencible. Desde las tierras vírgenes de Bretaña a las llanuras de Asia Menor, nadie se atrevía a interponerse en su camino. En los primeros años después del nacimiento de Cristo, el poder de Roma parecía imparable. Augusto César fue el hombre más poderoso de la tierra. Abrió su camino hacia el poder en una sangrienta guerra civil. Augusto César gobernó un imperio que se extendía desde los desiertos del norte africano hasta los bosques del norte de Alemania. En esta frontera, en el año 9 después de Cristo, el general romano Publio Quintilio Varo dirigió a las legiones 17ª, 18ª y 19ª contra la mayor amenaza que el imperio jamás haya enfrentado. Varo era gobernador general de los territorios del norte y comandante en jefe de un ejército de 20.000 hombres. Su misión era conducir a esas 3 legiones y a sus acompañantes, 10.000 mujeres y niños, a sus cuarteles de invierno. El guía de Varo era Arminio, jefe de la tribu querusca. Arminio era un aliado de confianza que había luchado muchas batallas para los romanos. El viaje llevó a los romanos a través de la inmensa selva de Teotoburgo. Hacía días que llovía. La tierra estaba anegada, fangosa. Pero Varo confiaba tanto en su dominio sobre los germanos que permitió que sus tropas se dispersaran en una línea delgada y expuesta, sin medios de comunicación ni de conducción. Los líderes germanos que habían acompañado a Varo cuando partió uno tras otro, pusieron excusas y lo abandonaron. Fue para poder alistar a sus fuerzas combinadas. Luego tomaron el mando de sus tropas que ya esperaban aprestadas en el bosque. En la parte más impenetrable del bosque, cayeron sobre Varo. En lo profundo del bosque, los germanos habían construido barreras de tierra y zanjas
que atraparon a los romanos en su huida como animales salvajes. Los bárbaros mataban a sus víctimas una por una. Al final del primer día de combate, las legiones estaban devastadas. Pero se trataba de tropas experimentadas, no se entregaban fácilmente. Al día siguiente marcharon en mejor orden e incluso accedieron a campo abierto. Pero pronto la ruta de los romanos los obligó a internarse en el bosque. Para entonces, el ejército se había dispersado aún más, mientras desde los grupos más lentos ya no se divisaba la cabeza de la columna. Varo sabía que en cualquier momento podría producirse otra embestida. Se abrió camino en la espesura, sabiendo que el enemigo estaba familiarizado con cada centímetro de terreno. A la tarde, sus 3 legiones estaban dispersadas como una serpiente gigante. Otra vez los germanos cayeron sobre las legiones. No sacaron los arcos ni arrojaron sus jabalinas. Ni siquiera dieron mucho uso a sus escudos, que estaban completamente húmedos por la lluvia. Por otra parte, sus oponentes estaban poco armados y podían acercarse o retirarse sin dificultad. En medio del caos, los germanos capturaron el estandarte imperial romano. Era la mayor vergüenza que podía caer sobre una legión. Lo que quedaba de la columna continuó marchando sin imaginar la suerte corrida por quienes iban adelante. Eran pocos, y había entre ellos muchos no combatientes llevando los pertrechos. Pudieron escabullirse del enemigo en 2 o 3 ocasiones, pero su presencia fue descubierta. Eso se debió a que las mujeres y los niños, temerosos y exhaustos, y también molestos por la oscuridad y el frío, no dejaban de llamar a los soldados para que regresaran. De 20.000 legionarios y una reserva de 10.000 hombres, mujeres y niños, menos de 2.000 escaparon a la masacre de 3 días. En el sombrío y espeso bosque alemán, Roma descubrió los límites de su poder.
6 años después de la devastadora masacre de 3 legiones romanas en la selva de Teutoburgo, un destacamento de soldados romanos halló los restos de sus camaradas caídos. El historiador romano Tácito describió así la escena. Las tiendas de Varo, con su amplia circunferencia y las medidas de su espacio central, claramente mostraban la obra de 3 legiones. Además, las destruidas barreras de una zanja poco profunda parecían ser los vestigios del ejército que había tomado posición allí. En el centro del campamento se encontraban los blanquecinos huesos de hombres que habían huido o permanecieron en su puesto, dispersos o amontonados. Cerca de allí yacían fragmentos de armas y patas de caballos, y también cabezas humanas estacadas a los troncos de los árboles. En las arboledas adyacentes se encontraban los altares bárbaros en donde habían quemado a los tribunos y centuriones de mayor rango. Algunos sobrevivientes del desastre que escaparon de la batalla o el cautiverio describieron que ese era el lugar donde habían caído los oficiales, que más allá fueron capturadas las águilas, donde Varo recibió su primera herida, y donde también, con su propia mano herida, se había dado muerte. Cuando los aturdidos romanos evaluaron los restos, comprendieron que la lucha había sido muy desigual. Fue una masacre. Pero incluso antes de que fueran descubiertos los restos, las noticias de la masacre habían sacudido a toda Roma. La derrota de Varo pudo hundir al imperio, ya que 3 legiones, con su general, sus oficiales y sus fuerzas auxiliares, habían sido masacradas. Cuando la noticia llegó a Roma, el emperador Augusto ordenó patrullar de noche la ciudad para impedir levantamientos y motines. Se dice que el desastre lo conmovió tanto que no se cortó la barba y el cabello durante meses. Solía darse la cabeza contra una puerta gritando: «Quintilio Varo, devuélveme mis legiones». Y siempre recordó el aniversario de la masacre como un día de intenso duelo. Después de Teutoburgo, no volvería a haber legiones 17ª, 18ª ni 19ª en el ejército romano. Los números y el fracaso representado fueron borrados del recuerdo. Tras esa devastadora derrota, Roma hizo el inventario de su imperio. Comenzó a cuestionarse su política expansionista. El emperador Augusto abandonó sus planes de conquistar Alemania. Los territorios que se encontraban más allá del río Rin y el Danubio fueron abandonados a los bárbaros. El efecto de esta única derrota fue detener el avance del ejército más poderoso del mundo durante casi 40 años. Cuando las legiones volvieron a marchar, sería hacia el oeste, a la lejana isla de Bretaña. Luego de la derrota en manos de los bárbaros, el emperador romano Augusto aconsejó a sus sucesores no expandir el imperio. Al término de 5 años, Augusto murió, un hombre destruido. Pero 30 años después, un nuevo y ambicioso emperador, Claudio, añoraba la gloria y las nuevas conquistas. En el año 43 después de Cristo, posó sus ojos en Bretaña. No era la Bretaña que el mundo conoce hoy. Era un lugar salvaje y peligroso, cubierto en su mayor parte por un bosque tupido e impenetrable.
Tribus de la Edad de Hierro cazaban osos y jabalíes. Había constantes batallas por el territorio. A estas tierras Claudio envió 4 legiones del ejército romano. Consiguió su primera incursión exitosa en Bretaña. Fueron construidos nuevos pueblos y nuevas ciudades, incluyendo a Londinium, hoy conocida como Londres. Bretaña se convirtió en provincia romana. A pesar de la exitosa conquista de Bretaña, los romanos nunca olvidaron la masacre de Teutoburgo. Finalmente, marcaron un límite a su avance. A lo largo de Europa, crearon una línea defensiva. Formaba una barrera de 2.500 kilómetros ininterrumpida entre lo que era y lo que no era Roma, uniendo los ríos Rin y Danubio con una palizada, un cerco resistente de estacas. En Bretaña, el emperador Adriano construyó una muralla en la frontera norte. La muralla de Adriano se extendía desde el mar de Irlanda. Estaba hecha de piedra y madera a lo largo de 116 kilómetros hasta la costa este de Bretaña. Los últimos 72 kilómetros eran de piedra. Cada kilómetro y medio se encontraba un puesto de avanzada y cada varios kilómetros una fortaleza. A lo largo de la muralla, de extremo a extremo, había una zanja defensiva y un camino lateral, típicamente romano y recto. Tras estas sólidas defensas, la vida romana florecía. La Gran Muralla China, iniciada en 200 a.C., fue expandida y fortificada hasta que abarcara desde el desierto de Gobi hasta el Mar Amarillo, 6.400 kilómetros al este. A diferencia de las murallas romanas, esta gran muralla no fue construida para mantener a la gente alejada, sino para regular el tránsito de personas. Mercaderes y comerciantes entraban y salían de China siguiendo la nueva ruta de la seda. De un lado a otro de esa ruta pasaban especias, ganado y, por supuesto, seda. Los chinos estaban atentos a las ideas que venían del otro lado de su muralla. Pero también sentían un inexplicable temor a sus vecinos del norte. Aunque no podían saberlo, compartían los mismos miedos con el pueblo romano. Los chinos llamaron a sus vecinos norteños Xiongnu. Los romanos y el resto de Europa los llamarían hunos. China y Roma eran los dos focos de la civilización. La estepa, donde los nómades paganos vagaban, era el gran abismo que se interponía. Este inmenso territorio verde entre dos imperios fue la cuna de hombres que se lanzarían a destruir la civilización a través de la guerra. Genghis Khan, Tamerlane y Atila el Huno, el azote de Dios. Estas personas eran todo lo que los constructores de imperios no fueron.
No tenían ciudades. Como nómades, no construyeron más que toscas tiendas. Tenían pocas nociones de la propiedad privada. Consumían todo a su paso, incluyendo, como creían los romanos y los chinos, seres humanos. Los romanos se enfrentaron a los hunos y a su general Atila en la batalla de los campos cataláunicos en Francia. La batalla, en 451 después de Cristo, fue una triste victoria para los romanos y un breve respiro para el pueblo europeo. Por cierto, no fue una victoria que tranquilizara a Roma. Durante 600 años, las legiones de Roma le enseñaron al mundo a luchar. Ahora iban a aprender una lección. El día de la batalla es brumoso y el terreno accidentado. En el centro del ejército macedonio se halla la formación de piqueros, la falange, como en la época de Alejandro, 130 años atrás. Los romanos usaban unidades más pequeñas y móviles. Las lanzas de 4 metros de los piqueros macedonios, aunque eran mortíferas, solo les permitían moverse en una dirección, hacia adelante. Los dos ejércitos se enfrentaron en la batalla de los Cinocéfalos. Las grandiosas, atiborradas falanges macedonias intentaban maniobrar en la niebla y sobre el terreno escarpado. El ejército romano no era un ejército de falanges, era un ejército de formación en masa, donde los miembros de las formaciones se enfrentaban al enemigo en un combate individual. El flanco macedonio izquierdo. El ejército romano no sentía reparos en robar las mejores ideas a aquellos contra quienes luchaba. La lanza de la falange griega fue adaptada, creando una lanza arrojadiza, el pilum. Fue diseñada para penetrar en el cuerpo y luego doblarse o quebrarse para que nunca pudiera ser arrojada otra vez. En lugar de marchar hacia la batalla lanza en mano, el ejército romano arrojaba sus pila es el plural de pilum, para quebrar la formación del enemigo. Esta falange voladora mantenía al soldado romano fuera de la línea de muerte. Liberada del peso de la lanza, la infantería podía ahora transportar su escudo rectangular llamado scutum. Pero robaron su mejor arma en España, la espada corta, de doble filo, la gladius hispaniensis, o espada española. Tan letal como la lanza griega, la espada española era fácil de sostener en un combate cuerpo a cuerpo. Finalmente, los romanos dividieron la falange en unidades más pequeñas y de más ágil movilidad, llamadas manipulum. Del término latín izquierdo se desmoronó. Al ver eso, un oficial romano tomó 3.000 hombres y los atacó por detrás. No eran como los hombres de una falange, donde todos pujan con sus lanzas para generar presión. Ellos acometían cuerpo a cuerpo a un enemigo individual luchando con las manos, que es una forma muy peligrosa de ganarse la vida.
Los romanos aprovecharon las brechas dentro de la falange. Una vez adentro, empuñaban sus cortas espadas y se abrían paso a cuchilladas. No había misericordia por los que trataban de huir. Los perseguían y no se detenían hasta haberlos asesinado. $8,000 macedonios fueron asesinados. 5,000 fueron tomados prisioneros. La batalla de los Cinocéfalos fue un hito para los advenedizos romanos. Apenas 4 años antes habían conquistado España, su primera posesión fuera de Italia. Ahora controlaban Grecia. Se encontraban al borde del imperio. Roma fue el primer gran estado que emergió de Europa. Ganó su imperio haciendo la guerra. La guerra era la principal actividad del estado. Entre el segundo siglo antes de Cristo y el segundo siglo después de Cristo, en el término de 400 años, Roma se convirtió en la potencia más poderosa e influyente del mundo occidental. Durante 1500 años, Occidente tomó los símbolos de la Roma imperial y los empleó en bancos, universidades y edificios gubernamentales. La arquitectura romana impuso un sello de autoridad en los edificios públicos, así como la lengua romana, el latín, proporcionó poder a la medicina, la educación y la ley. Pero el mayor legado de Roma a Occidente fue su ejército. Era un instrumento del poder estatal de Roma. Roma destruye a la falange macedonia. En el este, China es todopoderosa. Mientras sus legiones marchan bajo el águila imperial, Roma arrastra todo a su paso. Roma y China crean la imagen de la grandeza imperial para todas las potencias siguientes. Pero su poder tiene un límite. Un límite impuesto por las hordas de los bárbaros. Guerra y civilización. Imperios y ejércitos. ...197 a.C. En la región de los Cinocéfalos, en Grecia, Filipo V de Macedonia conduce a 26,000 hombres a enfrentar a un estado advenedizo de la península italiana.